Hola a todos, bienvenidos a este video. Yo soy el profesor Ariel y en esta ocasión les hablaré acerca de las formas de la oralidad. Comencemos. La oralidad es el modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por la voz humana y percibidos por medio del oído. En términos de comunicación, la oralidad es cuando el emisor decide expresarse utilizando como instrumento sus cuerdas vocales, como medio de expresión su boca y como canal de comunicación el aire. La oralidad es el primer modo de comunicación complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, la cual no necesariamente nace en todas las culturas primitivas. Muchos sabían hablar, pero no todas lograron escribir. O eso es lo que piensan los antropólogos. La oralidad es una forma comunicativa que va desde el grito de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. Existen dos clases de oralidad. La oralidad primaria, que se refiere a las culturas que solo la poseen a ella para comunicarse y que permite una activación de la memoria. Como no escribían, la memoria lo era todo. Y la oralidad secundaria, que es la que manejan culturas avanzadas que poseen escritura, la cual se ha convertido en soporte de la memoria. Imagínense si no supiéramos escribir y todo nuestro aprendizaje dependiera de nuestra memoria, de lo que escuchamos decir a alguien. Complicado, ¿no? En la oralidad, la relación emisor-texto-receptor es directa. No hay retardo. El texto oral se percibe a partir de sonidos que operan como instancias concretas de un sistema de unidades abstractas llamadas fonemas. Existen 5 tipos de expresión oral normada que se usan en ambientes definidos. La primera es la exposición oral. La exposición oral es una expresión expositiva, es decir, todo lo que se dice tiene carácter informativo, por lo que cumple la función referencial de la lengua. La exposición oral es la participación de uno o varios individuos en los que se explica un tema para conocimiento de una audiencia. Aquí la palabra clave es explicación, que no es lo mismo que pararse frente a un grupo y leer una diapositiva o una hoja de papel en nuestras manos. Para poder explicar, es necesario que quien habla haya entendido el tema previamente. Nadie puede explicar algo que no entendió. Podrá leerlo, repetirlo de memoria, pero no explicarlo. La exposición oral está directamente relacionada con el aprendizaje, por lo que el expositor debe tener en cuenta el público a quien se dirige y utilizar las palabras correctas para favorecer el aprendizaje. A eso se le llama adecuación y es una de las propiedades del lenguaje junto con la coherencia y la cohesión, que ya expliqué en otro video. El uso de recursos visuales en la exposición oral es altamente recomendable, pues se ha teorizado acerca de los distintos canales de aprendizaje y además del auditivo, el visual es el más importante. Hay que tomar en cuenta que por material visual no me refiero a diapositivas con letras que expresen todo lo que se está diciendo de manera oral. No son solo los subtítulos de una película, sino recursos de imágenes, gráficas y esquemas que complementen lo que el expositor está hablando. Otra acción que debe hacer quien expone es motivar al cuestionamiento para cimentar el aprendizaje. A veces a los estudiantes les da terror que alguien tenga dudas al final de sus exposiciones y miran amenazadoramente a todos sus compañeros de clase cuando ellos o el profesor preguntan al grupo si alguien tiene una duda. Pero esto no debería ser así, ya que teniendo en cuenta que lo principal es el aprendizaje del tema expuesto, las dudas deben ser bien recibidas. Si no se sabe la respuesta, es mejor ser honesto y decir, no sé, pero puedo investigar y te respondo mañana. O si la pregunta no está directamente relacionada con el tema de la exposición, también es válido decirle a la persona que preguntó que ese tema es otro, distinto al que nosotros explicamos, y que por lo tanto no conocemos esa información.
Ahora veamos qué no se debe hacer durante una exposición oral. En primer lugar, leer. Se trata de explicar, como ya lo dije. Tampoco está bien dirigirse a una sola persona, que en muchos casos es el profesor. Él o ella ya saben lo que ustedes están explicando. A quienes deben dirigirse es a sus compañeros, o si no está en un contexto escolar, entonces a toda la audiencia. Tampoco es correcto estar sin movimiento, como estatuas paralizadas por el miedo. Tienen que hacer uso de movimientos y desplazamientos corporales, mover los brazos, las manos, caminar de vez en cuando. No hay que exagerar en los movimientos de manera que distraiga, pero tampoco hay que estar inmóviles. Y, finalmente, no debemos ignorar los recursos visuales. Si los colocamos es porque sirven para algo. Si los ignoramos nosotros como expositores, entonces nuestra audiencia haría bien en ignorarlos también. Y si todos los ignoramos, entonces ¿para qué los pusimos? No son decoración del set, son un recurso que ayudará a explicar el tema. Yo sé que las exposiciones orales son un terror para varios estudiantes, pero muchas veces se debe a que llegan sin preparación, sin haber entendido el tema y, obviamente, harán una participación desastrosa. Pero, si se ocupan en entender verdaderamente el tema a exponer, no hay de qué preocuparse. Ahora hablemos del discurso. El discurso es expositivo, argumentativo y poético. Cumple la función referencial de la lengua cuando se trata de informar acerca de algo, pero generalmente los discursos tienden a la función apelativa, pues tratan de convencer, además de recurrir a la función poética de la lengua para elegir con cuidado las palabras utilizadas. Un discurso no se trata de hablar por hablar, sino de hablar bien. El discurso es la participación oral de uno o dos individuos en los que se presenta un tema y se defiende una postura, apelando a la razón o a los sentimientos de una audiencia. Usa un lenguaje bello, adecuado y ensayado. No hay que leer, se trata de atraer a la audiencia y la falta de contacto visual la aleja. No significa que esté prohibido recurrir a anotaciones o tengamos que aprendernos cifras o nombres extraños de memoria, sino de tener nuestro discurso escrito como mero apoyo. El uso de variaciones en la entonación es altamente recomendable, es decir, que no todo el discurso tenga la misma entonación, el mismo volumen ni el mismo ritmo, pues esto puede resultar aburrido para la audiencia que perdería el interés en escucharnos. También hay que recurrir a expresiones faciales y movimientos de brazos y manos, muy similar a la exposición oral. Quedarse inmóviles cual estatuas no es bueno y solo refleja el alto grado de nerviosismo experimentado. Y finalmente debemos cuidar no dirigirnos a una sola persona, sino a toda la audiencia. Se recomienda ubicar 3 puntos donde nuestra vista se posicione alternadamente a lo largo de nuestra presentación. Un punto a la izquierda, uno al centro y uno a la derecha. De esta forma estaremos incluyendo a toda la audiencia frente a nosotros sin tener que estar mirando particularmente a cada uno. Nuestra tercera forma de presentación oral es el foro. Los foros son expositivos y argumentativos. Se trata de la participación oral de varios individuos en los que se explican varios aspectos o apartados de un mismo tema para conocimiento de una audiencia. Los ponentes deben ser expertos en el área tratada. Hay foros de ciencia, de arte, de historia y son invitados a participar personas que hablan de aspectos distintos. Al reunir todas sus participaciones tendremos un cúmulo de información sobre un mismo tema pero explicado desde distintas perspectivas. El foro, como la exposición oral, está directamente relacionada con el aprendizaje y el uso de recursos visuales es altamente recomendable. El ambiente de un foro se establece más relajado que en un discurso. Aquí, el ponente se presenta como una persona cercana a la audiencia, quienes incluso pueden hacerle preguntas. Además del ponente, se cuenta con un moderador que dirige la plática y lee o complementa las preguntas de la audiencia.
El foro es muy usado en convenciones, ferias y exposiciones culturales. Algo que no debe hacerse en un foro es mostrarse distante con el moderador y con la audiencia, como un ponente inalcanzable. Continuemos con la mesa redonda. La mesa redonda es meramente argumentativa. Se trata de la participación oral de varios individuos en los que se exponen los puntos de vista de cada uno sobre un tema concreto para enriquecimiento de las opiniones. Todos los miembros deben participar. En una mesa redonda no pueden quedarse callados, pues cada opinión es importante. No importa que se tenga la misma opinión de alguien que ya opinó o que se tenga una opinión distinta de todas las demás. No hay respuestas incorrectas. Lo que se busca es tener la perspectiva de todos acerca de algo. En las mesas redondas, a diferencia de todas las formas anteriores, no hay audiencia. Solamente están los participantes y el moderador. El moderador ordena las participaciones sin influir en las opiniones. Simplemente va indicando quién sigue y establece las preguntas que deberán contestarse. Y al final establece una conclusión. Algo prohibido en una mesa redonda es subestimar puntos de vista. Todas las opiniones son importantes y valiosas. Y para terminar, veamos el debate. El debate es igualmente argumentativo. Se trata de la participación oral de dos o más individuos en los que se argumenta sobre uno o varios temas con el objetivo de convencer a una audiencia. Las participaciones se fijan a través de un moderador. Esta figura es ampliamente utilizada en la política y es común que en elecciones a cargos populares de nivel estatal o federal se organicen debates entre los candidatos. Para participar en un debate se requiere gran preparación no solo en cuestión teórica del tema, sino en la habilidad verbal y la argumentación, pues la finalidad de un debate es establecer un ganador, y ganará quien se muestre más seguro, quien argumente mejor y quien logre menoscabar los argumentos de sus oponentes. ¿Qué no hacer durante un debate? Leer. Se trata de vencer al oponente a base de argumentos y convencer a la audiencia en el proceso. El contacto visual con ambos es indispensable. Tampoco se puede mostrar debilidad argumentativa evidenciando molestia o directamente atacando físicamente al oponente. Cuando una persona comienza a ser grosero o agresivo contra sus oponentes, solo está mostrando que intelectualmente ya no tiene nada que ofrecer, lo cual no ayudará a construirle una buena imagen. Y tampoco se puede enmudecer. Quedarse sin argumentos en un debate es la aceptación de la derrota. Ya no sé qué más decirte, me has ganado. En todos estos casos, el participante debe haber preparado lo siguiente. En una exposición, lo que va a decir, lo que va a mostrar y lo que va a responder a las preguntas sobre el tema. En un discurso, lo que va a decir y cómo lo va a decir. En un foro, lo que va a decir y lo que va a mostrar. No puede prepararse mucho para las preguntas porque realmente no sabe qué le van a preguntar. En una mesa redonda, lo que va a responder a las preguntas, no porque haya respuestas malas, sino porque la persona debe saber de qué le preguntarán para que pueda tener en la mente la información necesaria o los recuerdos que le permitirán participar correctamente. Y en un debate, lo que va a decir, cómo lo va a decir, lo que va a responder a las preguntas y cómo defenderse ante los ataques. La preparación para un debate es tan importante como el debate mismo. Cada una de estas participaciones orales tienen características particulares, pero en todos se necesita que la persona llegue confiada y tranquila. El nerviosismo no solo no ayuda, sino que resulta muy perjudicial. ¿Cómo vencerlo? Respirar profundamente, no hablar rápido y prepararse para esa participación. La práctica hace al maestro. Los espero en el siguiente video. Adiós.